Así que estoy nomás usando mi celular. Ya estaba bien, pero algo pasó. Ya, jóvenes, a ver, los grupos que están programados para hoy están, están ya listos. ¿Qué grupo está listo? Puede empezar. Les voy a hacer la siguiente recomendación para todos los grupos que estén ahora. Uno, van a presentar su trabajo, donde seguramente está el nombre completo de los integrantes y cuando empiecen tienen que prender su cámara el grupo que está exponiendo. Empieza el primero, da su nombre completo, a veces porque da su nombre completo y empieza. Luego el siguiente y así sucesivamente. ¿Alguna consulta, algo para aclararles, jóvenes? Nada, ya entonces puede presentar el primer grupo. ¿Está bien? ¿Está bien? Ya se ve su pantalla. No, no, está bien.
Bien, Carol, tu micrófono. Buenas noches, licenciado. Yo Buenas le voy a noches. exponer el sector de la empresa. Cada empresa debe encuadrarse en un determinado sector, si se tiene en cuenta el tipo de actividad que se desarrolla en la economía. Estos sectores son los siguientes: el sector primario, secundario y terciario. El sector primario incluye todas las actividades económicas dedicadas a la explotación de recursos naturales, obteniendo a cambio materias primas, como por ejemplo las labores agrícolas o la industria de la minería. En este caso sería ejemplo la empresa Sofía, y como también en la industria de la minería sería San Cristóbal. El sector secundario es el conjunto de actividades a través de las cuales las materias primas son transformadas en bienes manufacturados de consumo. El siguiente, por favor. El sector terciario, en esto incluyen todas las actividades que producen un beneficio intangible, que no se puede almacenar de corta duración y de la que no se puede adquirir propiedad, como por ejemplo serían los bancos, aseguradoras o la policía. El siguiente, por favor. El tamaño de la empresa. Eh, Existe la posibilidad de constituir empresas partiendo desde un solo integrante o trabajador. Este sería el caso de las empresas individuales. Y ya subiendo en cifras podemos encontrar las pequeñas, medianas empresas o pymes. Y por último tendríamos las empresas grandes, que en esta incluye una cantidad grande de trabajadores en plantillas y altas cifras en sus volúmenes de negocio. El siguiente, por favor. El poder empresarial, atendiendo al origen de la empresa o su titularidad, podemos diferenciar las llamadas empresas privadas, si pertenecen a particulares o públicas, si están controladas o reguladas por poderes de tipo público o pertenecientes a instituciones del Estado. Alternativamente es posible encontrar empresas mixtas, como por ejemplo en nuestro país sería la empresa de Entel, que por una parte es de es privada, pero también pertenece al Estado. El siguiente, por favor. La estructura empresarial para determinar la titularidad de un negocio, así como para localizar en cuáles de sus departamentos se desarrollan las actividades de control y de mando. Es una forma de jerarquización y reparto de responsabilidades y deberes dentro de un proyecto de carácter lucrativo. Las empresas llevan a cabo una estructura para dividir las múltiples acciones o actividades que realizan de manera cotidiana para que de este modo sean capaces de delimitar sus áreas y establecer las responsabilidades que va a tener cada funcionario de la empresa. Voy a pasar la palabra a mi compañera. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Voy a continuar con el tema. Bueno, voy a explicar lo que son las estrategias empresariales. Se describe como una compañía que puede lograr competitividad frente a sus competidores, obteniendo así un rendimiento superior al de ellos. Siguiente, por favor. Bueno, en esta parte voy a decir lo que es los tipos de empresa y la clasificación. Esto es un resumen de lo que ya mis compañeros habían mencionado anteriormente. Bueno, los tipos o clases de empresas se clasifican de la siguiente manera. Según el tamaño, ahí tenemos como número de empleados, actividad que realizan, producen bienes, ofrecen servicios. También tenemos distinguiendo el área geográfica, que es local, regional, nacional, multinacional. Siguiente, por favor. Em, También entre la clasificación tenemos el sector económico, que sería el sector primario, el sector secundario y terciario. También tenemos la titularidad de la empresa, que sería pública, privada, mixta. Siguiente, por favor.
También tenemos entre la clasificación la forma jurídica, que es una sociedad limitada, LTDA. También puede ser una sociedad anónima, que sería SA. También tenemos la sociedad de responsabilidad limitada, que sería SRL. Ahí tenemos en los dibujos unos ejemplos. Siguiente, por favor. Las ventajas y las desventajas de una empresa, tenemos los siguientes puntos. Ventajas de una empresa. Como punto número 1 tenemos el aumento de la productividad y ganancia. En el punto 2 alcanzan nuevos clientes. Bueno, el objetivo también es alcanzar nuevos clientes. En el punto 3 tenemos una de las otras ventajas, el crecimiento de una empresa aumenta el empleo. En el punto 4 se tiene un equipo de trabajo de calidad. Entre las desventajas de una empresa tenemos el punto número 1. Bueno, aquí podemos ver una de las falencias que suele haber es la falta de conexión en tu equipo de trabajo. En el punto 2, los costos de producción y mantenimiento son mayores. En el punto 3, como punto número 3 de las desventajas, tenemos los impuestos son más altos comparados con la empresa pequeña. Bueno, eso sería, licenciado. Gracias. También les voy a preguntar, por favor, para cualquiera de los tres. Creo que esto es para Gerson primero. Concepto de empresa. Eso es. A ver, ¿de dónde ha sacado ese concepto de empresa? A ver, mientras pregunta a tus compañeros, busca ver un concepto de empresa. ¿Ya? Ya. A ver, para Fabiola o cualquiera de las dos muchachas, clases de empresa, lo han dicho, ¿no? Pero a ver, ustedes me contestan. Clases de empresa. Licenciado, según las tipos clases de empresa. ¿Cómo sería esto? Clases o tipos de empresa, a ver, dime. Ya dicen, los tipos o las clases de la empresa se clasifican según el tamaño, según la actividad que realizan, distinguiendo el área geográfica, el sector económico, la titularidad de la empresa, la forma jurídica también. Esos serían entre los tipos y las clases, licenciado. A ver, dime, según su actividad, ¿cuál sería la clasificación? Según su actividad económico. Sí, sí, según su actividad. Por decir, es una empresa manufacturera, como ser de tela, de calzados, es un tipo, ¿no ve? Después, otro podría ser que vende al detalle, es decir, por unidades. Otro depende, a ver, pues te digo, según su actividad, ¿cómo se clasifica? ¿Producen bienes y ofrecen servicios? Ya, producen bienes es otro, producen servicios es otro. Sí. Pero ¿cómo se clasifica? Pues eso, ¿cómo se llama? Mm, Empresas, uno sería, a ver, aquellos que convierten una materia prima en un producto, por decir, la cerveza, es que hacen de cebada y el producto final es la bebida, ¿no? O bien el calzado manaco, cuero, goma, caucho, cola, eso emplean y el producto final es calzado. Esos dos ejemplos que te he dado, ¿qué tipo de empresa sería? una que produce y la otra que ofrece servicios. No, no, no. ¿Qué servicios presta, pues?
Los dos producen un producto. Uno es líquido, el otro es material, ¿no? El calzado. Sí, sí, sí. ¿Qué se denomina ese tipo de empresas? Ay, Cualquiera de los tres, si quieren. Exacto, no son empresas productivas. Ya, esa es una. Otra, ¿cuál sería Susi, Susana? Otro tipo de empresa según su actividad. Según su actividad estamos diciendo, esos que producen tela, calzado o tejidos, eso es manufacturera. Otro tipo Otro sería de acuerdo a sus servicios. que prestan servicios, como cuál, Sí. ejemplo, prestan servicios. que prestan Los, servicios como cuáles. los bancos serían, digamos, prestan al público sus créditos. Ya, a ver, otro ejemplo más. Atención al cliente más que todo. Tal vez los supermercados. Ya, ya. A ver, ahora, esos serían dos tipos de empresas que prestan servicios y manufactureras o productivas, ya hemos dicho dos. Falta uno, ¿cuál sería? No, tipos de empresa. Es manufacturera, otro hemos dicho, de servicios, y el tercero sería empresas comerciales. ¿Cuáles son las empresas comerciales? Ejemplo. Ah, comerciales. Son aquellas empresas que adquieren un producto y lo venden a un precio superior, ¿no? Esas son las empresas comerciales, como ser, digamos, Los supermercados los dicen. vehículos no lo fabrican, sino aquí venden, comercializan, ¿no? O bien, digamos, productos así comestibles lo venden a detalle, por libras, por decir, no es a detalle, son comerciales. Ya que, por ejemplo, bicicletas aquí no fabrican, sino adquieren en buena cantidad y lo venden a un precio superior. No, digamos, los electrodomésticos aquí igual adquieren y lo venden al detalle. A esos tres tipos de empresa por su actividad. Ya, he preguntado a quién, a todos, a Fabiola también. ¿Te preguntó Fabiola? Ah, ya. Ya, está mucho mejor el que tú me dabas del que tú me dabas. Está bien. Ya, está bien, jóvenes. Está bien. ¿Cuál es la pregunta? Quinaria. Perdón. Ya, está bien. ¿Cuál? Ya, ya, está bien. ¿Algo más? Gracias, jóvenes. El grupo ha estado bien, así que, Gracias, dicen. por favor, su trabajo van a subir. Gracias. Su trabajo lo van a subir, seguramente voy a ver, eso ya saben, tiene un valor también, su carátula, sus anexos, todo, ¿no? Su bibliografía debe estar.
Eso lo suben. ¿Quién tiene que abrir este Gerson? Ya, está bien. Gracias. Buenas noches para ustedes. A Buenas ver, ¿hay otro noches. grupo que esté listo? Otro grupo, jóvenes, son 3 grupos, ya va uno. Licenciado, buenas noches. ¿Puedo empezar a presentar? Somos Sí, el grupo 2. ya. Puedes empezar o pueden empezar. Ya veo tu pantalla. Ahora sí, buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Nosotros somos el grupo 2 y vamos a exponer la creación de empresas en Bolivia, en específico en el departamento de La Paz. Nuestro grupo está conformado por 3 integrantes: la universitaria Huanca Mamani Yulisa Ángela, mi persona, el universitario Limachi Quispe Aaron Joel, y nuestro compañero Kisbert Corina Hebert Fernando. Para empezar, tenemos que tratar cómo se crean las empresas en Bolivia. Para la creación de una empresa en Bolivia, lo primero que se debe saber es el tipo de empresa que se va a constituir, y existen 2 tipos a considerar según los aspectos legales. Estos son la persona natural o la persona jurídica. La persona natural, como infiere el término, es un tipo de empresa que forma solo un individuo. Se registra como persona natural o empresa unipersonal. Las ventajas que presenta esta es que la documentación es mínima. No se requiere mucha inversión, aunque tiene un punto en contra, eso que detallaremos más adelante. No requiere llevar extensos registros contables y se puede replantear la función del negocio de forma fácil. Otra de las ventajas de ser el único miembro de la empresa. Se puede vender o liquidar fácilmente al ser poseída por un único dueño, y la propiedad, el control y la administración recaen en una sola persona, como se mencionó previamente. Se puede ampliar o reducir el patrimonio de la empresa sin ninguna restricción, dependiendo de las capacidades del fundador, y puede acogerse a regímenes más favorables en el pago de los impuestos, lo que veremos más adelante con el régimen simplificado. Las desventajas que presenta este tipo de empresa es que el dueño asume de forma ilimitada toda responsabilidad, es decir, las deudas y obligaciones van a él como persona. El capital que dispone es limitado, ya que se delimita con el dinero que pone el fundador, y presenta menos posibilidades de acceder a créditos financieros. La falta de continuidad en caso de incapacidad del dueño. Esto lleva a posibles cierres de empresa. El segundo tipo de empresa que se puede fundar es la persona jurídica, y en este punto paso la palabra a mi compañera Yulisa Ángela. Gracias, compañero. Yo voy a continuar. La persona jurídica. Una persona jurídica es todo ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones para cumplir con su objeto y con los fines para lo cual fue creado. Para lo cual vamos a continuar. Esta empresa como tal se debe asumir las responsabilidades legales y no así tan solo el dueño. Aquí podemos ver, por ejemplo, qué sociedades existe para una persona jurídica. Entonces, tenemos la Improlab, la SRL, que es la Sociedad de Responsabilidad Limitada. Continuamos. Tenemos Judith, Toyosa, que es la Judith, Sociedad tu Anónima. cámara no está encendida. Perdón, Lisa. Tenemos, Ahora sí. sí, tenemos Toyosa, que es de Sociedad Anónima. Continuamos con
lo que es SALI, que es Sociedad de Responsabilidad Limitada, también abreviatura de LTDA, que es una industria maderera. Entonces vamos a ver qué es lo que establece el Código de Comercio. Veamos, el Código de Comercio establece las sociedades comerciales por el contrato de sociedad comercial. Dos o más personas están obligadas a efectuar un aporte para aplicar un logro en fin en común y repartirse entre sí los beneficios que podemos observar aquí o también las pérdidas que pueda tener. A continuación vemos en el artículo 125 del Código de Comercio que establece lo que es la tipicidad en cuestión. Continuamos, por favor. Vamos a observar qué tipicidad de sociedades existe según el Código de Comercio. Tenemos la sociedad colectiva, la sociedad comandita simple, la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad anónima, la sociedad de comandita por acciones y como un último tenemos la asociación accidental o de cuentas en participación. Veamos. Continuamos. Vamos a ver ahora la sociedad colectiva. Según el Código de Comercio, en el artículo 173, establece que todos los socios responden a obligaciones sociales en forma solidaria e ilimitada. Veamos, la denominación que debe tener es una SC a continuación de el nombre que lo identifica a la empresa. Vamos a decir gráfica, se dedica a los gráficos, y Sarco puede ser la agrupación de todos los nombres de los socios que hay en la empresa y acompañada de una SC. Continuamos, por favor. Tenemos la sociedad de comandita simple. Entonces, ¿qué nos dice el Código de Comercio para la sociedad de comandita simple? Está constituida por uno o más socios comanditarios que solo responden al capital que están obligados a aportar. Responden por obligaciones sociales en forma solidaria e ilimitada, o hagan o no hagan aportes al capital social. La denominación que debe tener, según el Código de Comercio, es la abreviatura que es S o CS o SCS. Y a la omisión, es decir, que si no se llegara a colocar estas abreviaturas, se denominaría como sociedad colectiva. Continuamos, por favor. Voy a presentar a la sociedad de responsabilidad limitada. Según el Código de Comercio, los socios responden hasta el monto de sus aportes. El fondo común dividido en cuotas. Vamos a presentar algunas empresas que hay en Bolivia, como podemos ver a Soalpro SRL, que es la denominación de Sociedad de Responsabilidad Limitada abreviada. Red Agro Bolivia, Cerebo, EBR, que es la empresa boliviana de reciclaje, y la empresa constructora Pimasor, que también está acompañada de una SRL, que esto nos va a ayudar a denominar la razón social a la que se dedica y la sociedad a la que pertenece. Continuamos, por favor. Tenemos la siguiente, que es la sociedad anónima. Para esto, el Código de Comercio establece que está representada por acciones. Las responsabilidades de los socios quedan limitadas al monto de las acciones que hayan suscrito. Como podemos ver aquí, hay una torta que está por tajadas y colores. Entonces, de acuerdo a sus acciones, van a percibir un monto de ingreso. Y en Bolivia podemos ver el Ecopetrol, que es una sociedad anónima, el Avianca y el Argos Cemento S.A., que está acompañada de la abreviación. Continuamos. La sociedad comandita por acciones. Los socios gestores responden por las obligaciones sociales como los socios de la sociedad colectiva. Los socios comanditarios limitan su responsabilidad al monto de las acciones que hayan suscrito. Solo aportes de los socios comanditarios se representan por las acciones. La denominación que debe tener como abreviatura acompañada es SCA.
A su incumplimiento será solidaria e ilimitada las responsabilidades a los administradores y la sociedad por actos que realice esas condiciones, ¿no? Continuamos, por favor. Ahora llegamos a la asociación accidental o de cortas en participación. Entonces, ¿qué nos menciona? ¿Qué es por el contrato de asociación accidental o cuentas en participación? Dos o más personas toman interés en una o más operaciones determinadas y transitorias a cumplirse mediante aportaciones comunes, llevándose a cabo las operaciones por uno o más o más asociados, ¿no ve? Entonces, vamos a especificar las ventajas y las desventajas que tiene en ser una persona jurídica. Al ver los requisitos que puede tener conformar una sociedad, es muy largo y además es muy demoroso. Es una de las desventajas que le puedo hallar. En cuanto a las ventajas, es decir, al monto que cada socio aporte, el capital se incrementa. Incluso los bancos son más prioritarios en estas sociedades. Tienen mayor posibilidad de acceder a un crédito financiero. Siguiente, por favor. Va a continuar mi compañero explicando los requisitos que se deben en comenzar o empezar para el registro de la empresa. Muchas gracias. Continuando con el registro en CEPREC. ¿Qué es CEPREC? Pues CEPREC es el Servicio Plurinacional de Registro de Comercio. Previamente, esta empresa no existía hasta abril de este año, que entró en vigencia, sustituyendo a la privada Fundempresa, donde se registraban todas las empresas a nivel Bolivia. CEPREC es la entidad que se va a encargar de matricular el comercio que nos da la facultad legal de realizar actividades de comercio en territorio boliviano. Y a continuación vamos a mostrar cómo se obtiene un registro de CEPREC. Primero, obtenemos la matrícula de comercio, que es el formulario 0010, como se ve en pantalla, y los próximos formularios que te piden llenar es según vayas a registrar una empresa unipersonal o de sociedades, como ya detallamos. Para una empresa unipersonal, el formulario es el 0020 y la boleta de pago de inscripciones de 130 bolivianos. Como se observa en fotografía, esa es la factura que se realiza tras el pago y el formulario de registro. En sociedad, en cambio, también es el formulario 0020, pero requiere los siguientes documentos: la fotocopia del testimonio de constitución, la fotocopia del estatuto de sociedad notariada, la fotocopia de testimonio de poder del representante legal, pago de inscripción como sociedades y pago para la publicación de la constitución de la empresa en la Gaceta Electrónica, que es 192 bolivianos. La matrícula de comercio. Una vez concluido el trámite en el plazo establecido, se podrá imprimir la matrícula de comercio con el código enviado junto con la boleta de pago y es con un documento como se observa en el pie de imagen. Pasamos ahora al registro de impuestos nacionales, cuya sigla es SIN, Servicio de Impuestos Nacionales. Se encarga de las obligaciones tributarias para con el Estado. Y según mencionamos antes, los tipos de empresa tienen ventajas o desventajas frente al Servicio de Impuestos Nacionales. La empresa unipersonal requiere los siguientes documentos para obtener su NIT: la fotocopia de CI y original, croquis de la ubicación del domicilio fiscal, fotocopia y original, de factura de consumo eléctrico del domicilio fiscal. Y si es profesional independiente, persona natural, el documento de aval profesional o técnico, si es que aplica. El balance de apertura, en caso de las empresas unipersonales, y las actividades comerciales que realizará la empresa. Las obligaciones tributarias dependen del tipo de empresa que se vaya a constituir. En el caso de la unipersonal, son las que vemos a continuación. Tipo mensual o tipo anual. El segundo tipo de tributación es por
una empresa constituida en forma de sociedad. En esta se requieren fotocopia de CI y original del representante legal, también croquis de la ubicación del domicilio fiscal, fotocopia y original, factura de consumo eléctrico del domicilio fiscal, fotocopia legalizada del testimonio de la constitución de la empresa, fotocopia legalizada del estatuto de la sociedad notariada y fotocopia del testimonio del poder del representante legal. Las actividades comerciales que realizará la empresa y deben ser las que se registre por la matrícula de comercio. Nuevamente, el tipo de tributación que va a presentar será según su tipo de ganancias, mensual o anual, con los formularios que vemos a continuación. A continuación vamos a explicar cómo operan las empresas bajo la licencia de su funcionamiento obtenido. Para esto, cedo la palabra nuevamente a mi compañera. Voy a continuar con la licencia de funcionamiento. Para este documento este documento nos va a otorgar lo que es el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. Entonces, ya seamos personas naturales o jurídicas y que estemos autorizadas para el funcionamiento de las actividades económicas. Esta solicitud de funcionamiento ahora se le realiza en la plataforma virtual de eGov, que es debido a la pandemia. Entonces, debido a que la pandemia se ha reducido, se puede decir, los requisitos para obtener la licencia de funcionamiento. Uno de los requisitos importantes, veo yo, que he encontrado son 2 certificados que se debe tener la empresa mucha responsabilidad, que son lo que es el certificado acústico, lo que es el certificado de medio ambiente. Estos 2 certificados son muy importantes, debido a que el certificado acústico es de acuerdo a qué maquinarias o con qué se va a trabajar en la empresa. Entonces, si este llega a ocasionar daños acústicos a los vecinos, ya sean vecinos o alrededor de personas que vivan, entonces se debe hacer un diagnóstico y qué daño puede ocasionar o o hasta qué punto puede ocasionar algún daño acústico a los vecinos, ya sea a los vecinos o a las personas. También el daño ambiental, este certificado que avala que la empresa no está haciendo ningún daño al ambiente es muy importante, ya que las empresas se pueden dedicar a algún aspecto de rubro que puede ocasionar una contaminación al medio ambiente, y esto puede ocasionar que las personas que vivan alrededor se contaminen, ya sea mediante lo potable, que es el agua potable, o mediante el ambiente. Y para esta licencia de funcionamiento se requieren los requisitos que ya mencionó mi compañero, como es el NIT, la cédula de identidad. Muy importante es la identificación de una persona natural o jurídica. Y ya lo hemos mencionado, para una persona natural son pocos los requisitos, mientras para una persona jurídica debe contar con testimonio de constitución de sociedad, la matrícula de comercio, el registro de ciudadano de representante legal. Y como lo podemos ver, la licencia de funcionamiento que nos otorgan es la siguiente, que es la subalcaldía de Cotauma, como lo podemos ver aquí. Y este es el certificadito que lo podemos ver que se encuentra en todas las empresas. También continuando, vamos a observar otro tipo de certificado que he encontrado, que es otorgado por el gobierno de la ciudad de La Paz, que es que donde está inscrito la empresa, el nombre de la empresa y la sociedad a la que pertenece. Siguiendo, en la siguiente imagen vamos a tener la licencia de funcionamiento según la Policía Boliviana, que es la empresa de servicios SAIT, y ahí podemos observar el NIT, el tipo de sociedad a la que pertenece. Continuando, voy a
voy a explicar lo que es el registro en seguro de salud. Este es muy importante en tener en cuenta que cada empresa debe llevar el registro de seguro de salud. Esta afiliación de la empresa de seguro de salud a sus empleados, tanto el empleador como los empleados o los trabajadores, es muy importante, ya que si el trabajador sufre alguna enfermedad, ya sea fuera de la actividad, esta se puede atender ya sea en la Caja Nacional de Salud, y todos los gastos que tenga pueden ser cubiertos por la empresa. Entonces, para esta afiliación lo vamos a ver. Tenemos la afiliación de empresas privadas y jurídicas, la afiliación de empresas unipersonales y la afiliación del trabajador y beneficiario. A continuación vamos a ver uno de los formularios que he podido encontrar, que es la ABC, si no me equivoco, 2, que ahí está el trabajador, el nombre del trabajador, la fecha de nacimiento, la empresa y comprobante de pago mensual de aportes que he encontrado que es muy importante. Cada empresa tiene su planilla de pagos de sueldos y salarios, entonces de acuerdo a eso efectúa un determinado monto para realizar el aporte mensual, ya sea la Caja Nacional de Salud. Entonces también existe el formulario RC1 que debe ser llenado, la solicitud dirigida a la jefatura de unidad de afiliación, la fotocopia legalizada, notariada, legal y la cédula de identidad. La fotocopia de NIT es muy importante. Cada requisito que hemos mencionado anteriormente, ya sea la obtención del NIT, sirve para otros registros que podemos llevar. A continuación va a continuar mi compañero. Otra parte importante de la creación de empresas es el registro de las mismas en fondos de pensiones. En Bolivia tenemos fondos de pensiones llamados AFP. Hay dos. El objetivo de estas es incrementar el nivel de ahorro del país de acuerdo a las leyes vigentes. Los tipos de empresa que se pueden registrar a las AFP son los que ya mencionamos antes: las empresas unipersonales, las empresas de tipo sociedad, como sociedad de responsabilidades limitada o sociedad anónima, y las empresas privadas. Para registrarte en el fondo de pensiones de la AFP se requieren los siguientes documentos, dependiendo si eres una empresa unipersonal o de sociedad. El único requisito que cambia es el punto 3, la fotocopia del poder del representante legal para las empresas de tipo sociedad. Las empresas de tipo unipersonal no requieren este documento. Para las empresas de tipo privada, los documentos son los siguientes: la fotocopia del NIT, la fotocopia del documento de identidad del representante legal, fotocopia del testimonio de poder del representante legal, y para las empresas públicas dependientes del TGN, que es el Tesoro General de la Nación, fotocopia de código institucional de acuerdo al clasificador presupuestario del presupuesto general de la Nación vigente, fotocopia de documento que acredite la condición máxima de autoridad MAE, y fotocopia de documento de identidad de la máxima autoridad ejecutiva. Las ventajas y desventajas que presenta registrarse en una AFP son todas para el empleado y no al empleador, ya que el empleado puede gozar de beneficios como pensiones, gastos funerarios y retiros totales o parciales de los beneficiarios secundarios. Es decir, las personas derechohabientes. En caso de que una empresa no se registre en las AFPs, que en Bolivia mencionamos que tenemos dos, son la BBA Previsión y Futuro de Bolivia, S.A. En caso de no registrarse, sufren de una sanción de 500 UFBs, unidades de fondo a la vivienda. Esta se calcula anualmente y diariamente, con cálculos matemáticos a partir de su fecha de creación, que ha sido el año 2001, donde la unidad valía 1.
actualmente vale 1.3. Esto se redondea a 5 decimales según esta ley. Los 500 UFBs que debe pagar la empresa no lo absuelven de las sanciones aplicables según la ley, que por no cumplir el registro de las AFPs al momento de la creación de la empresa. Algunos de los beneficios puntuales que reciben los empleados porque la empresa está suscrita a las AFPs son pensión de la vejez, pensión solidaria a la vejez y pensión de invalidez en caso de sufrir accidentes, pensión por muerte o retiros mínimos como ocurrió en el caso de la pandemia, gastos funerarios en caso de muerte, mesa hereditaria como mencionamos a los derechohabientes y retiros temporales. Estos son retiros totales o parciales que puede realizar el asegurado del saldo acumulado en su cuenta personal por las contribuciones. Podemos pasar ahora al siguiente punto, que son las ROE, el registro obligatorio de empleadores. Yo puedo continuar. Para esto paso la palabra a mi compañero Hebert. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Yo voy a exponer la parte del registro obligatorio de empleadores. Heber, tu Sí. micrófono está muy suavito el volumen. Perdón, es que estoy desde mi teléfono. Ya, ¿Se escucha mejor? ahora sí, mejor. El registro obligatorio de empleadores. Toda persona, toda empresa unipersonal y sociedad debe registrarse como empleadores, ya que van a contar con uno o más empleados. Este Acércate registro más al micrófono. perdón. Este registro es para el beneficio de los empleados, ya que el Ministerio de Trabajo va a llevar un registro de las personas que trabajan dentro de la empresa. Para realizar el registro ROE, lo que se necesita es el NIT y la matrícula de comercio. Este registro se hace de manera virtual a través de la página del Ministerio de Trabajo. Para ingresar a la plataforma se necesitan las credenciales de acceso que nos proporciona el Servicio de Impuestos Nacionales y se debe registrar un correo electrónico que servirá para las notificaciones hacia la empresa. Una vez ya registrado el correo electrónico, se debe enlazar los datos de la empresa con los datos que se manejan dentro de una empresa. Ahora, de la matrícula de comercio. Una vez registrados esos datos, solamente se debe verificar para no hacer otros dobles registros y asociar si ya tenemos empleados o no contamos con empleados todavía. Este registro se puede modificar después. Una vez hecho la verificación por parte del Ministerio de Trabajo, esto nos va a enviar al correo que hemos registrado el certificado ROE ya con su firma digital para que podamos imprimirlo y exponerlo en nuestro domicilio fiscal. Eso es todo, licenciado. Gracias. El volumen ha disminuido. No se te escucha nada, Herbert. Licenciado, con eso hemos concluido la exposición. Ya. Bueno, preguntas para ustedes. A ver, si alguien me puede decir los pasos, ¿cuántos son los pasos que se debe seguir para crear una empresa? ¿Cuáles son? Cítenme solamente el título, tal, por decir, desde mi Caja Nacional de Seguridad, o no sé, todos ustedes díganme uno por uno, cualquiera. Claro que sí, licenciado. Los pasos son, primero, realizar la constitución de la empresa, el testimonio de constitución, con todos los socios y el tipo de sociedad que se está creando. Si va a ser una sociedad, si es una empresa unipersonal, no es necesario. Después se tendría que sacar el NIT, ya que el NIT solo nos pide el testimonio de constitución si es una sociedad, el certificado de representante legal y
carnets y los requisitos para el domicilio fiscal. Después de eso se tendría que ir a Fondo Empresa o para sacar lo que es la matrícula de comercio. Ahí ya nos piden otra vez los mismos requisitos, pero en fotocopias legalizadas. Ya teniendo la matrícula de comercio, nos registramos en la caja de salud o en el seguro de salud y posteriormente en el Ministerio de Trabajo para el certificado obligatorio de empleadores. Ya. Esos serían los pasos. Ya. ¿Habrían concluido? Sí. Ya. Bueno, jóvenes, quedamos ahí con ustedes. Que el siguiente grupo, por favor. Licenciado, buenas noches. ¿Puede escucharme? Sí, te escucho, Víctor. En un momentito más comparto pantalla. Está bien. ¿Qué titula el tema? Entidades financieras. Ok, buenas noches, licenciado, buenas noches, compañeros. Nosotros somos el grupo 3, estamos conformados por mi persona, Nina Huanca Yala Víctor Manuel, y mis compañeros, Mamani Humérez Juan y Flores Santalla Samuel Elías. A nosotros nos ha tocado el tema de entidades financieras y vamos a dar comienzo con la exposición. Entonces, como primer punto, queremos mostrar este video que es nos va a explicar un poquito sobre qué son las entidades financieras. Así que le voy a dar play. Ahora sí. Por favor, nuevamente los integrantes, quiero ver cuántos son. Ok. Tres, ¿no? Sí, somos 3. Aquí están los integrantes, licenciado. A ver, un segundito, ¿eh? Voy a anotarlos porque no... Ya, está bien, puedes seguir. Ok. Como les decía, tenemos aquí un video que hemos encontrado que nos muestra prácticamente una pequeña definición de lo que son las entidades financieras. Ya. No sé si se puede escuchar. No creo que tengo problemas con el audio, licenciado, pero prácticamente todo lo que está hablando ya lo vamos a detallar a continuación, así que pasamos directamente a lo que es la siguiente diapositiva. Y ya vamos a donde partimos con la definición de qué es una entidad financiera. Prácticamente una entidad financiera es cualquier entidad o agrupación que tiene como objetivo y fin ofrecer servicios de carácter financiero y que van desde desde la simple intermediación y asesoramiento al mercado de los seguros o créditos bancarios. Podemos decir también que una entidad bancaria debe situar su labor en los sistemas financieros dentro de los grupos del área, como por ejemplo, el área de los valores o en la banca. De este modo, este tipo de corporaciones se encargan de intermediar en la mayoría de gestiones de fondos procedentes en los ámbitos de tanto público como privado. También podemos decir que una definición más elemental de lo que son las entidades financieras es que señalan que su naturaleza prácticamente es la que ocupa de prestar diversos servicios financieros, a un gran número de individuos o agrupaciones. Estos servicios, como ya mencioné antes, pueden ser, por ejemplo, de la vida cotidiana, como la concesión de préstamos o créditos. La gestión de estos ahorros también puede incluirse lo que es la gestión para lo que son los ahorros de familia o aseguramiento de bienes.
Desde el control que se ejerce sobre ellas, también podemos decir que tiene una alta relevancia, ya que estas entidades agrupan un alto grado de información y debe tener lo que es también la solvencia y transparencia para lo que es sus clientes y para sus competidores también. Ahora vamos a pasar a lo que son las características de las entidades financieras, en donde podemos decir que las principales características que tienen son que las entidades financieras suelen estar reguladas estrictamente. Esto se debe a lo a lo delicado de sus funciones y a los problemas que se pueden generar a un país o un mal manejo de las entidades financieras. Esto puede llegar tal vez al quiebre de un banco o algún otro problema. Otra característica es que puede existir poca diferenciación. Esto quiere decir que los servicios financieros que ofrecen las entidades financieras suelen ser muy similares entre sí. Por ello compiten más que todo con lo que normalmente nosotros vemos, que es la tasa de interés y las comisiones que se cobran, ¿no? Otra característica también es que aportan un gran valor a la economía. La actividad de intermediación puede ser que logra influenciar en lo que son los mercados y satisfacer la demanda de bienes que requiere dicho país para mejorar su financiamiento, ¿no? Ahora vamos a pasar a lo que son las funciones de una entidad financiera. Podemos dividirlas en dos tipos de funciones, unas que son las pasivas y unas activas, y las activas, ¿no? Si damos paso primero a lo que son las pasivas, podemos encontrarnos en las siguientes funciones. La primera que sería de recibir depósito de dinero, en donde las personas pueden depositar su dinero en una cuenta bancaria, la cual puede ser de ahorro o una cuenta corriente. Otra función es que también emiten y colocan acciones emitidas para aumentar el capital. La emisión de acciones es un mecanismo que utilizan estas empresas para financiarse. Estas emisiones se realizan a través de las entidades financieras, las cuales pueden emitir sus propias acciones. Otra función pasiva que tenemos puede ser que emiten y colocan lo que se conoce como las cédulas hipotecarias y deuda con el objetivo de cubrir necesidades de financiamiento. Otra función puede ser que pueden contraer créditos con el Banco Central del país o con una entidad financiera del país o del extranjero. Vamos a pasar a lo que son las funciones activas, en las cuales podemos tener las siguientes funciones, la cual en primer lugar sería otorgar créditos, en donde cuando se les otorga el financiamiento para cobrar una tasa de interés que representa su ganancia. También pueden realizar lo que son los giros, que es realizar operaciones con otras entidades financieras. Otra función que se tiene es mantener las operaciones de tarjetas de crédito o débito de las personas que tienen cuenta en la entidad financiera, ¿no? Otra de las funciones es que pueden también realizar el cambio de monedas. Esto puede ser comprar o vender una moneda a cambio de otra, ¿no? Pasando a lo que son los tipos de entidades financieras, podemos decir que tenemos dos tipos. Las entidades de crédito, que son aquellas capaces de recibir fondos en donde quienes tienen excedentes de ahorro, quienes van ahorrando su dinero en estas entidades, pueden prestarlos también y tienen un déficit de dichos fondos, con la promesa de pagarles a quienes están prestando dinero. Otro tipo de entidad financiera que tenemos son las entidades de servicios y servicios de inversión y aseguradores. Estas entidades tienen actividades que no están relacionadas a la actividad crediticia, es decir, que no se encargan de prestar dinero. Su función es prestar servicios, tales como tal vez el crear fondos de pensión a una persona u ofrecer pólizas de seguro a personas o empresas. Bien, vamos a pasar a lo que ya son los ejemplos de las entidades financieras y como podemos ver en la imagen tenemos, acá tenemos lo que es el Banco Central de Bolivia, que sería el primer ente, la entidad financiera de Bolivia.
Y aquí tendríamos otros tipos de entidades financieras, las más conocidas, ¿no? En este caso tendríamos lo que es el Banco Visa, por ejemplo, el BCP, Banco Económico, Banco Fácil, el FIE, Banco Fortaleza, Banco Ganadero, el BNB, Banco Pyme, Banco Sol, y también tendríamos lo que es el Banco Unión, ¿no? Estas entidades financieras funcionan en Bolivia, y si no me equivoco, aquí tenemos, en la siguiente diapositiva, tenemos un listado actual de todas las entidades financieras que están establecidas en Bolivia. Estos datos fueron sacados de la página de la ASFI y podemos ver que tenemos un total de 1.661 entidades financieras registradas en Bolivia, en las cuales están las que vimos antes, aunque estas son las más conocidas, pero podemos ver que tenemos aquí todo un listado que son las distintas entidades financieras y que, bueno, ofrecen distinto tipo de servicio. Por ejemplo, tenemos aquí unos bancos múltiples de bancos de desarrollo productivo, lo que son también conocidas como las cooperativas de ahorro y crédito y demás entidades, ¿no? También podemos ver que la mayoría de estas entidades financieras que están registradas acá tienen un mercado de tipo intermediación financiera, ¿ok? Todos estos datos se lo pueden encontrar en la página de ASFI y pueden consultar el tipo de entidad financiera que se quiera buscar. Pasando a la siguiente diapositiva, le doy la palabra a mi siguiente compañero. Bien, muy buenas noches, licenciado, compañeros. No sé si se me escucha. Buenas noches, ¿se escucha? Muchas gracias. Bien, voy a continuar. Vamos a explicar un poco a grandes rasgos, porque es muy extenso la parte de lo que es el reglamento para la constitución y funcionamiento de las entidades bancarias, ya que también está sujeto a lo que es la ley de bancos y entidades financieras de Bolivia, ¿no? Lo primero es, mediante la resolución 169 del año 1993, del 17 de agosto, pues se aprobó el reglamento para la constitución y funcionamiento de entidades bancarias y de servicios auxiliares, ¿no? Siguiente, por favor. Ya. Bien, entonces lo hemos dividido en pasos para que se pueda tal vez describir lo que es este capítulo de la ley para la constitución y funcionamiento de entidades bancarias, ya que son artículos los que van explicando paso a paso, ¿no? Pero lo hemos realizado en forma de pasos, ¿no? El primer paso para constituir una entidad financiera es la solicitud para la autorización de la constitución de una entidad bancaria, ¿no? Y para esto, esta solicitud de autorización debe dirigirse al superintendente de bancos, ¿no? Y de entidades financieras mediante un memorial, ¿no? Y en el tal memorial debe tener los siguientes requisitos, ¿no? Primeramente debe mencionar el nombre o razón social, clase de la entidad financiera, designación e identificación del directorio provisional, los nombres completos de las generales de la ley, de los accionistas fundadores y los documentos aprobados por la Asamblea de Fundadores, ¿no? También cabe recalcar que deben ser mínimo 5 personas, ¿no? Los que deben solicitar pueden ser personas naturales o jurídicas, ¿no? Entonces, ese sería el primer paso. Pasamos a un siguiente. El siguiente paso sería el señalamiento del día y hora de la audiencia. Como les había mencionado en el anterior paso, primero está la solicitud mediante memorial de una audiencia para presentar toda la documentación que requiere el superintendente
de bancos y entidades financieras. Entonces, en este paso, simplemente es mediante una carta, la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras comunicará la fecha y hora para la presentación de la solicitud ante el intendente y de estudios y normas e intendente de supervisión bancaria. Siguiente, por favor. El siguiente paso sería la realización de la audiencia en sí, ¿no? En esta audiencia se lleva a cabo, deberán presentar los siguientes documentos, ¿no? El acta de fundación, primeramente. También debe presentar un proyecto de constitución social que debe contener varios requisitos en sí, ¿no? Por ejemplo, la naturaleza jurídica, ¿no? O clase de entidad que van a fundar, operaciones, capital y acciones. También está la administración, o sea, es decir, me refiero a lo que es el directorio, quién será el presidente, gerente, etcétera. También los comités que establezcan los estatutos, etcétera. La fiscalización interna también, cómo se va a realizar la auditoría interna en la entidad financiera. Auditoría, balances, reservas y utilidades. La prohibición de todo accionista, síndico, director o empleado a nivel general de solicitar créditos de la entidad bancaria para sí o para cualquier persona natural o jurídica vinculada a ellos, ¿no? Por ejemplo, es tal vez una prohibición que les hacen, ¿no?, a los fundadores. Disolución y proceso de solución, arbitraje, transformación y fusión, disposiciones especiales y demás, ¿no? También les piden en esta parte, en este paso, un estudio de factibilidad económico-financiero que debe ser presentado en 3 ejemplares, ¿no? Y debe contener por lo menos los siguientes aspectos. El entorno, es decir, el entorno legal, que tiene que estar sujeto a las leyes de bancos y entidades financieras, la normativa, la reglamentación que rige, los convenios internacionales también, ¿no? También el entorno económico, ¿no? También el sistema financiero, la estructura del sistema financiero, descripción del mercado, etcétera, ¿no? También tiene que contener el impacto económico que se proyecta en la entidad financiera, también la competencia de la entidad financiera, ¿no? Los principales competidores, por ejemplo, debe mencionarlos. También la posición competitiva en la entidad bancaria, ventaja comparativa, penetración de mercado, etc. También debe presentar en la parte de ese paso lo que es la organización, los objetivos y estrategias, funciones, infraestructura, estructura administrativa, etcétera. Todo lo que tiene que ver con la organización interna de la entidad financiera. También tiene que ver con lo que es la experiencia institucional previa cuando corresponda, ¿no? Que incluya al menos los siguientes requisitos. Esto es cuando ya, digamos, anteriormente, ya sean los fundadores y han participado de alguna otra, tal vez, entidad financiera como fundadores o como tal vez parte de la entidad financiera. La posición competitiva, ventaja comparativa, mercado atendido, imagen institucional, organización, políticas, etc. La estructura patrimonial y propiedad también tiene que mencionar lo que es el análisis económico financiero, las proyecciones de los estados financieros por 5 años, ¿no?, como mínimo, la evaluación, etcétera, ¿no? Todo eso tiene que ver en este paso. Entonces, este paso es muy importante, ya que en la audiencia los encargados o los fundadores de esta entidad financiera deben dar a conocer todo esto, ¿no? También incluye lo que son las conclusiones, ¿no?, donde menciona todo lo que es el certificado policial, certificado de solvencia fiscal, declaración patrimonial,
Todos estos detalles que son bien importantes lo va a profundizar mi compañero que lo va a explicar en el siguiente, más adelante, ¿no? Pero nosotros lo estamos haciendo de manera general, cómo se debe tal vez realizar este proceso de creación o constitución, ¿no? Cuando los fundadores, por ejemplo, sean personas jurídicas constituidas en el país, se deberán presentar documentos públicos legalizados de constitución social, una certificación de la inscripción en el Servicio Nacional del Registro de Comercio, etcétera, ¿no? Y vamos a también, ¿no? pasar al siguiente, por favor, a la siguiente diapositiva. Una vez presentadas todos estos requisitos y todos estos detalles, ¿no? En el paso 3, en el paso 4, admitida la solicitud de constitución por la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, instituirá a los fundadores su publicación por 3 días consecutivos en un diario de circulación nacional, en forma que les será, un formato que les será proporcionado, ¿no? A objeto de que en un plazo de 15 días, a partir de la última publicación, cualquier persona interesada pueda objetar la organización de la entidad bancaria, ¿no? Las objeciones que se presenten al público deberán estar fundadas o fundamentadas, ¿no? En pruebas concretas y fehacientes de la misma que serán puestas en conocimiento a los fundadores, quienes contarán con un plazo de 15 días para salvarlas. Es decir, el público en general puede refutar la constitución de esta entidad financiera, ¿no? Entonces, debe estar publicado en un periódico de circulación nacional para que pues todos puedan estar informados acerca de la constitución de esta entidad, ¿no? Siguiente paso, por favor. En este paso, la superintendencia evaluará y calificará la solicitud de permiso de constitución de la entidad bancaria, tomando en cuenta el estudio de factibilidad y los antecedentes de los fundadores respecto a su solvencia financiera y ética e idoneidad en la actividad financiera, ¿no? Ahí es donde ellos van a evaluar, ¿no? Que si cumple con todos los requisitos y si es idónea para cumplir con ese servicio o con esa función, ¿no? Entonces, en esta parte es importante, ya que ahí reciben bien la aprobación o bien la negación o la negativa, ¿no? Pasamos al siguiente. Una vez evaluado, ¿no? Dentro de 60 días de recibidas las respuestas de los fundadores a las objeciones del público, que en el anterior paso lo habíamos mencionado, ¿no? Como va a estar publicado en un diario de circulación nacional, el público puede objetar, ¿no? La constitución de esta entidad financiera, por lo tanto, debe refutar, ¿no? Los fundadores deben refutar y deben responder a todas las objeciones que se les ponen, ¿no? Tanto de la entidad de la superintendencia como del público en general, ¿no? Y una vez que se zanje todo esto, entonces se aprobará o rechazará la solicitud mediante resolución fundada. Siguiente paso, por favor. En este paso ya se otorga, ¿no? La licencia de funcionamiento. El permiso de constitución tendrá una validez de 180 días, ¿no? Entonces, esos serían los pasos básicamente de lo que es la constitución y de una entidad financiera. Mi compañero a continuación les explicará un poco más detallado algunos de los pasos que son más importantes en todo este proceso de constitución y de la presentación de documentos y todo esto. Muchas gracias. Buenas noches, licenciado. Perdón, ha expuesto Juan Humérez, ¿no? Sí, licenciado. Juan Mamani Humérez. Juan Mamani es primero, ¿no? Después Humérez. Ah, ya. Sí, sí.
Ya, seguí Samuel Flores. Sí, licenciado. En forma sintética, resumilo porque muchos están extendiendo. Yo les había dicho casi 5 minutos para cada uno. ¿Ya? Ya. Bueno, buenas noches, licenciado, buenas noches, compañeros. Yo voy a ir exponiendo los artículos que resaltan en toda esta ley. Estos artículos son clave, pues hablan de la presentación de documentos, y vamos a ir viendo con el artículo 3. Este nos habla que para los fundadores es necesario entregar el certificado policial o de antecedentes penales y certificado de solvencia fiscal. Estos dos, si el fundador fuera extranjero, tienen que ser emitido por la institución correspondiente y con un certificado de igual o mayor peso. Posteriormente, se tiene que entregar la declaración patrimonial de todos los bienes que tenga el fundador. Estos bienes incluyen como tarjetas de crédito, bienes inmuebles, etc. Los contratos individuales. En estos contratos individuales se aclara cuánto está aportando el fundador y cuánto de porcentaje le corresponde según de la entidad financiera. Siguiente, por favor. Los otros documentos que tienen que entregar son la nómina de fundadores. Este tiene un propio formato que tiene que ir especificado sus nombres y su contribución, el currículum vitae de cada fundador y aquí hay un detalle especial de las personas que son jurídicas y tienen una participación mayor al 5%, estas tienen que solicitar, o sea, tienen que entregar toda esa información que ha sido mencionada. Las que tengan participación menor al 5% pueden no entregar esta información. Seguiremos y también tienen que entregar lo que es los documentos legalizados según SEPREC. Antes era conocido como Servicio Nacional de Registro de Comercio, ahora es Servicio Plurinacional de Registro de Comercio. Este igual tiene su propio formulario con el cual tienen que entregar toda su información de memoria anual y la nómina de los miembros de su directorio. Siguiente, por favor. Ahora, en caso de que las personas, los fundadores sean personas jurídicas privadas del exterior, estos tienen que entregar adicionalmente su currículum vitae, declaración patrimonial, certificados de antecedentes penales, declaración de su representante legal en Bolivia, esto respectivo a sus propios países y con la autorización correspondiente. En este caso, pues, también tienen que entregar, siguiente, por favor, la autorización para efectuar la inversión de su país de origen, la certificación del organismo de fiscalización. Esta es de la entidad financiera de acuerdo a la ley y las sanas prácticas bancarias, los antecedentes y evaluación de la inversión de la entidad financiera. Siguiente, por favor. Esto comprende varios puntos a tratar, como la descripción sustentada del entorno público y económico del país, la posición en el mercado de cada país en el que opera, estructura patrimonial de origen y subsidiarias, estados financieros de situación financiera, la estructura organizacional, lo que es el organigrama, los antecedentes de los ejecutivos en el país de origen, las políticas de gestión de riesgo y control interno, los objetivos de la inversión y la entidad bancaria, las políticas y estrategias de negocios respecto a la entidad bancaria por constituirse y las proyecciones acerca del rendimiento de inversión. Todos estos, una parte ha sido mencionada ya por mi compañero. Ahora vamos a pasar a otro artículo que es igual de importante. En este caso, es más sobre las entidades multilaterales que tienen que, deberán presentar una copia de resolución de su directorio o algún órgano equivalente. Estas entidades multilaterales o bilaterales son como la ONU, organizaciones muy grandes que operan de distintas formas. Aparte de eso, tienen que entregar los poderes notariales, el certificado de depósito, que es como que dice que tiene cierta seriedad para llamar a la audiencia, y la nómina de los directores y ejecutivos de auditor interno. Este tiene su propio formulario que según expresa la ley. Ahora sí pasamos al siguiente artículo.
El artículo 7. Este artículo 7 nos habla en qué casos podría hacerse rechazada esta solicitud para la creación de una entidad financiera. Esta será rechazada si alguno de los fundadores está inhabilitado por la ley, ya sea por una entidad financiera, que alguno de los fundadores no acredite la solvencia financiera para eso, o sea, que aún tenga deudas con la sociedad o no pueda cumplir con todo el aspecto financiero, que alguno de los fundadores haya participado en alguna actividad ilegal financiera, o que algún fundador haya sido pasible de la sanción de suspensión permanente en sus actividades, o también que un fundador haya errado o haya sido inhabilitado como auditor externo. Y por último, que el estudio de factibilidad económico-financiero no demuestre lo que promete, no cumple con lo que se sea, con el objetivo de la entidad financiera. Siguiente, por favor. El artículo 8 nos habla de qué se va a hacer. Ya lo han rechazado, suponiendo el caso, en el artículo 7. Este artículo dice que se devolverá el dinero que ya se había presentado, que es el 10% de la inversión total y bueno, con esto se daría por finalizado su solicitud. Ahora vamos a pasar al siguiente artículo. Ya una vez en que sea aprobado en la audiencia, la licencia de funcionamiento son varios artículos, desde el 9 hasta el 14, que van recalcando que la entidad financiera cumpla con todos los papeles que haya entregado, que cumpla con sus objetivos de mercado, que los fundadores sigan cumpliendo, que no tengan solvencias fiscales o fallan estas, no se metan en actos ilegales, y todo esto es supervisado por varias entidades financieras. En este caso, si se rompiera alguno de estos artículos, la entidad financiera pues dejaría de funcionar y se le quita ya la licencia de funcionamiento y se empieza un proceso para que esa entidad financiera cierre. Bueno, estos serían los artículos más importantes que habría resaltado de esta ley. Ahora, la siguiente ley que se hubiera hablado, pero no se va a hablar porque el contenido es muy largo, es la ley de bancos. Como podemos ver acá, su contenido empieza desde lo que es los términos financieros, hay certificaciones, el sector bancario, sector legal, anexos. Esta es una ley aún más completa y específica para los bancos. Siguiente, por favor. Con esto habría acabado nuestra exposición. Muchas gracias por su atención. Ya, está bien, Samuel. A ver, una pregunta general para cualquiera de ustedes. ¿Todas las entidades bancarias de Bolivia o de La Paz son entidades financieras? ¿Estamos hablando de los bancos, licenciado? Sí, todos los bancos. Sí, pero también podríamos, bueno, según las leyes que mostramos, hay varias definiciones en las que se pueden estar, ¿no? Hay, por ejemplo, banco es una entidad financiera, bueno, se lo considera una entidad financiera, pero también según la ley que expusimos hay distintas definiciones que abarcan desde caja de cambios, cooperativa de ahorros y créditos, cooperativas de vivienda y demás, ¿no? Entonces... Yo pregunté, ¿todos los bancos son entidades financieras? Sí, son entidades financieras. ¿No? Ya, después, Sí. claro, hay cooperativas, entidades financieras, ¿no? Ya. A ver, otra. Bueno, jóvenes, ahí quedaremos. Está bien. Lo que han hecho, solo que algunos mucho lo han ampliado, son casi 5 minutos por persona, ¿ya? De todas maneras, está bien. Está Víctor, Juan y Samuel. Sí, Sí, licenciado.
Ya, no hay otro grupo, no solamente 3 hemos dado. Voy a dar otros 3 a su representante para que pueda registrar. Mañana en la mañana voy a dar. Pueden escoger o los que desean. ¿Alguna consulta, alguna pregunta tal vez de los participantes? Licenciado, disculpe, soy integrante del grupo 2. Sí, Verá, Luisa. licenciado, sí, nos comunicamos con el representante que uno de nuestros integrantes no podía estar presente en la exposición debido a un choque de materias. Ya está bien, no hay problema de eso, pero ustedes son 3 integrantes, Sí, exacto. Aaron, Yulisa y Herbert. Sí, Sí, licenciado, es que yo justamente he terminado antes mi clase y he podido conectarme a la reunión, pero ya había estado por terminar la exposición y ese Ya, rato no por eso venía. ha sentado tarde, por eso me ha extrañado, de que me han dicho de que no va a estar y al último ha estado. Sí, justo ha terminado mi clase antes, así que entro a saber cómo estaban las exposiciones. Ya, ya, no te preocupes, por esta vez voy a dejar pasar eso. Está bien, ¿Ya? gracias. Pero el ¿Alguna documento otra sí lo hicimos consulta o entre los 3. aclaración, jóvenes? Ya, a ver, bueno, ustedes van a dejar su trabajo en el Classroom y voy a calificar el trabajo y todo eso, vamos a ver, ¿ya? Está bien, licenciado. Bueno, entonces, ¿no hay alguna consulta, pregunta? Ya, jóvenes, entonces ahí quedamos hasta el día viernes.